¿Crees que un encuentro casual puede cambiar el destino de 3 vidas para siempre? Una mañana cualquiera de primavera, una mujer afligida encontró a otra arrodillada ante la tumba de su hijo y junto a ella a una niña que decía recordar el rostro de un joven del cielo. A partir de ese momento, una historia de pérdida se convirtió en un viaje de sanación, donde el amor trascendió la muerte y renació en forma de compasión. Hoy conocerás la verdad detrás de la fundación azul del cielo. Una historia real sobre el perdón, el destino y el poder del amor después del dolor. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y prepárate. Algunas historias no piden ser contadas, piden ser sentidas. Ese viernes de primavera, Laura llegó al cementerio de Montjuic a la misma hora de siempre, como si obedeciera a un reloj invisible que solo ella podía oír. El sol caía de forma desigual sobre las losas de mármol, y el olor a piedra húmeda mezclado con tierra recién removida le recordaba que allí todo se detenía y a la vez continuaba. Llevaba hortensias azules, un gesto que había repetido sin falta durante 3 años, y repasaba mentalmente la lista de tareas del día siguiente, un truco que usaba para mantener el dolor en un segundo plano. El bolso le pesaba en el antebrazo, los talones se le clavaban en la grava, y su cuerpo parecía conocer el camino incluso cuando su mente intentaba olvidarlo. Por dentro, era la misma de siempre, práctica, contenida, prometiéndose no ceder. Pensaba en su hijo como quien toca una cicatriz, con cuidado, sin mirar demasiado. Barcelona se había convertido en el lugar donde trabajaba para no sentirlo, y la visita semanal era lo único que no encajaba en la agenda. Con cada paso, su pecho subía y bajaba, como si apenas respirara. Al doblar la esquina de la avenida de los Cipreses, se preparó para la rutina silenciosa que se sabía de memoria. Lo que encontró, sin embargo, estaba fuera de lugar. Una mujer arrodillada ante la tumba de Andrés, y a su lado, una niña de unos 6 años cogiéndole la mano. El primer impulso de Laura fue ponerse rígida. Su cuerpo se tensó, la mandíbula se tensó, y la pregunta surgió automáticamente: ¿qué hacían allí? La mujer tenía el rostro surcado de lágrimas, las manos marcadas por un trabajo esforzado, y llevaba un sencillo ramo que no parecía haberlo comprado por impulso. La niña observaba sin miedo, con un dibujo doblado contra el pecho. Sus ojos curiosos lo observaban todo. La mujer se disculpó apresuradamente e intentó explicarse. Laura apenas la oyó, ocupada en mantener el orden que le salvaba los días. Fue la vocecita de la niña, pronunciada con la naturalidad de quien entrega un mensaje, lo que quebró su armadura. Él está bien, y el detalle de las flores azules que le gustan cuando se las traes. Todo el cuerpo de Laura se paralizó, como si alguien hubiera dicho una contraseña que solo madre e hijo conocían. Las hortensias se le resbalaron de la mano, su vista se entrecerró y un viejo recuerdo, la cita de su hijo sobre los colores del cielo, volvió a inundarla sin que nadie la llamara. Por primera vez en años, sintió que ya no podía aguantar más. Laura intentó recuperar el control respirando hondo, pero su cuerpo no le obedecía. Le temblaba el brazo al recoger las hortensias del suelo, y una de ellas salió con tierra pegada al asa, manchando el ligero forro de su bolso. Su mente se puso en modo práctico, mirando la hora, consultando su calendario mental. Pero todo estaba fuera de lugar. La mujer dijo llamarse Elena, la niña Clara, y los detalles salieron sin florituras. El hospital, el coma, las fechas que coincidieron con el accidente de su hijo. Laura escuchó a medias, porque en su interior revivía el día de la llamada que le partió la vida en 2. El número desconocido, la voz técnica, el "lo siento". Siempre había evitado imaginar el accidente. Hoy las imágenes la asaltaron. Calle mojada, cristales, sirena,
un chico con sudadera azul al que alguien mencionaba en el informe. La información que le dolió fue la más simple. Clara se despertó y repitió la misma frase una y otra vez, como un mensaje memorizado. Laura creía que los niños escuchan a los adultos y repiten, así que buscó cualquier indicio de una actuación. La forma en que la niña sostenía el dibujo con ambas manos, las zapatillas gastadas con un cordón desparejado, la clara marca de una vieja venda en su muñeca. Nada parecía una puesta en escena. El aire del cementerio olía frío, eucalipto, y el viento que mecía los cipreses traía el sonido lejano de un autobús frenando en la avenida. Fue en esta banal mezcla de cosas, ruido de la ciudad, flores caídas, una frase improbable, donde sintió la primera grieta real en el muro que había construido para sobrevivir. Elena, avergonzada, se levantó lentamente, como si temiera perturbar el dolor ajeno. Dijo que había estado allí una vez al mes desde que su hija salió del hospital, hablando con un tono como el de quien pide permiso en casa ajena. Laura notó que la mujer miraba la tumba con respeto, casi con una tímida preocupación, y esto quebró su sentido del orden. No era una intrusión por curiosidad, sino una incómoda gratitud. Clara, ajena al peso adulto, abrió el papel mojado. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo pintado de un azul intenso, con un círculo amarillo en la esquina. Laura reconoció la línea infantil, sin filtro, y se le revolvió el estómago al leer, torcidamente escrito, «Gracias». El impulso de apartarlos se vio disminuido por un hecho que no podía explicarse fácilmente: la forma en que la niña la miraba, sin piedad, sin regatear, como si reconociera a alguien importante. Laura no quería caer en la trampa de la fe ni de la señal, pero el recuerdo de la sudadera azul de su hijo, su costumbre de hablar de tonos de cielo, la conmovió profundamente. Se dio cuenta de que lloraba en silencio. No eran lágrimas de telenovela, sino agua acumulada que finalmente se escurría, secándose el llanto con el interior de la muñeca. Notó que el reloj marcaba la misma hora todos los viernes y comprendió que ese día no encajaría en el horario predecible que la mantenía en marcha. Miró las flores, a la mujer de manos cansadas, al niño con el dibujo, y sin promesas ni discursos se permitió quedarse allí unos minutos más, como aceptando lo que había estado evitando desde el principio. Laura pasó todo el fin de semana intentando fingir que nada había alterado el equilibrio que tanto le costaba mantener. Trabajó doble jornada, respondió correos hasta el amanecer, revisó contratos como quien huye de un incendio, pero sus pensamientos volvían una y otra vez. La mirada de Clara, la triste calma de Elena, la frase sobre las flores azules. Su mente era como una oficina sobreiluminada, donde solo cabían números y decisiones prácticas, y de repente sintió un extraño eco en su interior. El lunes, mientras tomaba café, contemplando el puerto por la ventana, notó el reflejo de su taza, formando una mancha azulada sobre la mesa, y eso fue suficiente para encogerle el pecho. La vida estaba organizada. Sí, un apartamento elegante, un chofer, un horario, incluso el tono de su ropa coincidía con su estatus. Pero ese solo recuerdo fue suficiente para romper el ritmo y hacerla sentir ridícula por seguir de luto por alguien a quien el tiempo se empeñó en llevarse. En el fondo, Laura sabía que nunca se había permitido el duelo. Solo lo había gestionado como una tarea más. Y ahora, una desconocida y su hija habían devuelto todo a su sitio. Aquella mañana, por primera vez en años, salió de casa sin ningún destino concreto, conduciendo sin música, con la sensación de que necesitaba comprender algo que se le había escapado de los informes y de los años. El coche se detuvo frente al hospital de Sant Pau, el mismo que constaba en el historial clínico de la niña. Laura entró sin avisar, siguiendo su intuición.
Habló con la recepcionista, dio el nombre de Clara y pidió el parte del accidente. A la mujer, acostumbrada a madres desesperadas, no le sorprendió la frialdad con la que pedía información, pero notó que le temblaban las manos. Esperaron 20 minutos y durante ese tiempo Laura sintió que el corazón se le aceleraba, como ante una reunión importante. Pero lo que vino después no fue una cifra que negociar, fue una verdad que quizá no quería confirmar. Cuando el médico de guardia la llamó, reconoció el apellido de su hijo y con la mirada seria le contó lo que ella recordaba, que el niño fallecido había saltado para sacar a un niño del coche en llamas. Dijo que no constaba oficialmente en los informes porque el cuerpo estaba irreconocible y nadie supo su nombre hasta días después. Laura escuchó en silencio, sin poder respirar bien. Cuando el médico se detuvo, simplemente preguntó si la niña había sobrevivido gracias a él. Él respondió con un breve pero firme sí. Fue el sonido más cruel y hermoso que jamás había escuchado. Laura salió del hospital sin saber a dónde ir. El sol ya empezaba a ponerse tras los viejos edificios y la ciudad parecía más lenta, casi cómplice de lo que sentía. Caminó por las calles, ignorando los escaparates, intentando respirar como si el aire llevara años atrapado en su interior. La confirmación del médico no fue un consuelo, fue una herida abierta que le trajo a la vez dolor y alivio. Su hijo no había muerto por descuido ni mala suerte, sino por un acto de valentía. Y esto, paradójicamente, la devastó aún más. Siempre lo había considerado distraído, demasiado soñador, el tipo de joven que se dejaba llevar por causas imposibles. Ahora veía que su impulsividad había salvado una vida. Su mente oscilaba entre el orgullo y la culpa, y su cuerpo reaccionó con ligeros temblores, como si tuviera fiebre. Pasó por delante de una floristería y se detuvo sin pensar. Compró las mismas flores que llevaba todos los viernes, hortensias azules, pero esta vez no al cementerio. Quería llevárselos a alguien vivo, alguien que representara el vínculo entre lo que se perdió y lo que quedó. Llamó a la puerta del pequeño apartamento de Elena con mano firme, incluso con el corazón acelerado. Cuando la mujer abrió, se quedó sin palabras al verla allí, con el rostro enrojecido por el cansancio y las flores en la mano. Elena intentó ofrecerle café, pero Laura se negó. Simplemente pidió ver a Clara. La chica llegó corriendo, sonriendo, con el pelo recogido en una coleta ladeada y una camiseta manchada de pintura. Tenía un nuevo dibujo, el mismo cielo azul, pero ahora con 4 figuras, una de ellas con alas. Laura se arrodilló sin pensar y sintió que algo se rompía en su interior. No era tristeza, era una especie de amor mezclado con gratitud. Elena observaba en silencio con las manos entrelazadas en el delantal y pareció comprender que ese gesto no tenía nada que ver con la caridad. Era una madre que buscaba otra forma de seguir siendo madre. Laura le entregó las hortensias a Clara, quien las olió y dijo, como repitiendo un secreto, dijo que el azul es el color de la calma. En ese momento Laura supo que ese día sería recordado por siempre en el mismo lugar donde guardaba el sonido de la voz de su hijo. Laura empezó a visitar a Elena y Clara con una frecuencia que no podía explicar. A veces les llevaba flores, otras solo pan y café. Se sentaba a la pequeña mesa de la cocina escuchando historias que antes habría considerado banales. El turno de noche de Elena en el hospital, las travesuras de Clara, las facturas que siempre parecían más grandes que su sueldo. Aquella sencilla casa tenía un sonido distinto al silencio que dominaba el apartamento de Laura. Allí había vida. El tintineo de los cubiertos, la risa del niño, incluso el siseo de la tetera parecían llenar un espacio que ni siquiera sabía que existía. Elena, al principio, mantenía las distancias, hablando con respeto y un dejo de timidez.
Pero con cada visita, esa barrera disminuía. Laura notaba el esfuerzo de su esposa por parecer fuerte y lo admiraba en silencio. Había días en los que simplemente observaba a Clara dibujar y se encontraba sonriendo para sí misma, como si el mundo volviera a cobrar sentido en pequeños fragmentos. Con el tiempo, ambos empezaron a hablar del accidente, abiertamente. Elena compartió detalles que Laura jamás había oído: que el chico que conducía el otro coche había huido, que Andrés había saltado en el momento del impacto, que los rescatistas habían dicho que sin él, la niña no habría sobrevivido. Cada frase era una puñalada y un bálsamo a la vez. Laura intentó imaginar la última mirada de su hijo, la valentía en esos segundos que lo cambiaron todo. Un día, Elena la llevó a la habitación de Clara. En las paredes había dibujos coloridos: ángeles, corazones, flores azules y una figura masculina sonriendo en medio del cielo. Laura se detuvo frente a uno de ellos y reconoció el pelo y el abrigo azul, idénticos al que llevaba Andrés el día del accidente. Su corazón se aceleró y, sin entender por qué, rompió a llorar en voz baja. Clara lo notó y, como era de esperar, se abrazó la pierna diciendo: «No llores, él te escucha». Laura se agachó, miró el rostro de la niña y sintió que por primera vez el vacío que sentía en su interior no le dolía tanto. Fue como si ese pequeño abrazo dijera todo lo que el tiempo intentaba borrar. Los días empezaron a transcurrir de forma diferente. Laura se despertaba antes del despertador, tomaba café mientras miraba fotos antiguas y, en lugar de evitar el recuerdo, contemplaba el rostro de su hijo con una ternura silenciosa. Lo extrañaba, sí, pero también sentía una paz que no había conocido. Los viernes seguía yendo al cementerio, pero ahora dejaba 2 ramos, uno para Andrés y otro para la chica que regresó. Elena, cuando podía, la acompañaba. La primera vez que fueron juntas fue extraña. La incomodidad de 2 mujeres unidas por la tragedia, inseguras de cómo comportarse ante la misma tumba. Pero a medida que el viento movía las flores, el silencio se volvió reconfortante. Laura empezó a notar que Elena hablaba poco, pero miraba mucho, y que Clara, aún sin comprender el peso de todo aquello, corría entre las hileras de mármol con una ligereza que parecía contagiar el lugar. El cementerio, antes frío e impersonal, adquirió un nuevo significado. Se convirtió en el punto de encuentro del dolor y la gratitud. En una de estas visitas, Elena trajo una velita y la colocó junto al nombre de Andrés. Dijo que la niña solía encenderla cada vez que tenía miedo de dormir, porque creía que su luz la alejaría de las pesadillas. Laura guardó silencio unos segundos, observando la llama parpadeante y su reflejo en los ojos de la niña. Era tan simple, una vela, un gesto infantil, y sin embargo, parecía simbolizar todo lo que le faltaba en la vida. Al salir del cementerio, Clara les tomó la mano, una a cada lado, y les preguntó si podían tomar un helado. Se miraron y rieron. Laura no. Recordaba la última vez que se había reído de algo tan banal. Esa tarde, paseando por las calles de Barcelona con la niña entre ellas, sintió una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si Andrés, de alguna manera invisible, hubiera organizado este encuentro para que pudiera reaprender a vivir. El vínculo entre Laura y Elena no surgió de repente, fue como un hilo que se tejía lentamente. Un almuerzo aquí, un mensaje allá, hasta que su presencia empezó a sentirse natural. Elena aún se sentía incómoda con la distancia social que la separaba, pero Laura se esforzaba por demostrar que no estaba allí por caridad. A veces se saltaba citas importantes para recogerlas en el hospital o la escuela, e incluso los empleados de la empresa notaron que algo había cambiado. Laura, que antes hablaba con tono firme y una postura impecable, empezó a sonreír con facilidad,
a escuchar más y a enviar flores sin motivo alguno. En la soledad de sus días, se dio cuenta de que las necesitaba a ellas dos, tanto como ellas a ella. Y esto, viniendo de una mujer que siempre creyó que la independencia era sinónimo de fuerza, fue una sorpresa silenciosa. Un domingo por la tarde, las tres cocinaron juntas por primera vez. Elena hizo paella, Laura picó las verduras con precisión quirúrgica y Clara insistió en probarlo todo. Entre risas, recuerdos y pequeños gestos, algo nuevo empezó a surgir. Una especie de familia que ninguna de las dos había planeado. Pero el pasado, aunque parecía latente, aún encontraba maneras de hacerse oír. Una noche, cuando Elena se fue a trabajar por turnos, Laura se encargó de acostar a Clara. La niña le pidió que contara una historia como las que Chico del cielo me lo contaba. Laura dudó, pero se sentó a su lado. Oyó a Clara repetir detalles que nadie había mencionado. El color del coche, el olor a gasolina, el sonido de una canción que Andrés solía escuchar en sus auriculares. Le era imposible saber todo eso. Cuando Clara se durmió, Laura se quedó allí observando el pequeño cuerpo respirar plácidamente y por primera vez dio gracias de verdad. Agradeció al destino, a Dios, a la casualidad, sin importar cómo se llamara, por haber permitido que el amor de su hijo perdurara en ese niño. Al salir de la habitación, se dio cuenta de que el miedo al olvido se había desvanecido. El amor, después de todo, no se desvanece, solo cambia de forma y de dirección. Con el paso de los meses, la vida de Laura empezó a girar en torno a rutinas que jamás habría imaginado. Dejó de asistir a eventos corporativos y empezó a visitar colegios públicos, acompañando a Elena en campañas de donación. Su rígida elegancia dio paso a ropa más sencilla y su móvil, que vibraba constantemente, empezó a quedar olvidado en el bolso. Era como si la vida le hubiera dado una pausa para permitirle respirar de otra manera. Los fines de semana, los tres hacían picnics en el parque de Montjuic y a Clara le encantaba correr entre los árboles, gritando que el cielo azul era una alfombra gigante donde Chico del caminó por el cielo. Laura rió, fingiendo no conmoverse, pero cada frase de la niña parecía remendar un trocito de lo que aún dolía. Elena también estaba cambiando poco a poco. Su rostro cansado se sonrojó, sus ojos volvieron a brillar e incluso los vecinos comentaron lo bendecidas que parecían madre e hija. En esa improbable coexistencia, las dos mujeres descubrieron una fuerza que ninguna imaginaba. Tener la fuerza para seguir adelante. Pero no todo era color de rosa. A medida que su amistad crecía, Laura empezó a notar las miradas de reojo de algunas personas a su alrededor. Compañeros de trabajo murmuraban sobre su obsesión con esa familia modesta e incluso conocidos cercanos sugerían que estaba compensando la culpa. Fingía no oír, pero por dentro todo le ardía. Una parte de ella aún se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si ayudar a Elena era un gesto de amor o una forma de autocastigo. Una tarde, durante una reunión, al ver la mesa cubierta de gráficos y números, sintió un profundo agotamiento, el mismo vacío que la había llevado a correr sin parar años atrás. Cerró su portátil, respiró hondo y, sin pensarlo, le escribió a Elena: «Recogemos juntas a Clara del colegio». La respuesta llegó rápidamente, con un simple «cerro que sí», y en ese gesto cotidiano, sin dramatismo ni explicaciones, Laura comprendió que era allí, en la normalidad de estar juntas, donde comenzaba la sanación que tanto buscaba. El otoño llegó en silencio, con un frío que Laura siempre asociaba con viejos recuerdos. Los árboles de Montjuic cambiaron de color y las hojas secas se acumularon en los senderos que ella y Clara recorrieron hacia la tumba. La niña ahora traía sus propios dibujos para dejar allí,
a veces corazones, a veces solo líneas azules. Elena observaba desde lejos, con las manos en los bolsillos del abrigo, y esa sonrisa serena de quien entendía el valor del silencio. Laura, a su vez, comenzó a hablarle a su hijo en voz alta, sin importarle que hubiera nadie cerca. Le dijo lo que nunca antes se había atrevido a decir: cuánto lo extrañaba, lo orgullosa que estaba de él y cuánto le costaba aún comprender por qué el mundo se llevaba primero a quienes más tenían para dar. No buscaba respuestas, solo presencia. El cementerio, antaño un lugar de pérdida, se había convertido en el punto de encuentro de tres vidas que el destino había entrelazado por accidente, pero que el amor mantenía unidas. Y mientras Clara corría entre las lápidas, Laura sintió que el sonido de su risa era el eco más hermoso que Andrés podía dejar. En una de esas visitas, de repente, empezó a llover. Las tres se refugiaron bajo un árbol y Elena intentó proteger a su hija con su abrigo. Clara rió, sacando la lengua para sentir las gotas, y Laura observó la escena como si presenciara algo sagrado. El agua caía con fuerza, pero se respiraba paz. Con las prisas por volver al coche, Clara resbaló, y Laura la atrapó instintivamente. El contacto entre ellas fue tan natural que parecía un reflejo ancestral, como si ese abrazo hubiera ocurrido antes, en otra vida, en otro momento. Elena miró y sonrió agradecida, sin decir palabra. La lluvia seguía cayendo, mezclando lágrimas, risas y recuerdos. Cuando llegaron al coche, empapadas y agotadas, Laura pensó que quizá eso era precisamente lo que su hijo quería que aprendiera, que la vida no se trata de controlarlo todo, sino de dejarse llevar por el destino. Esa noche, después de la lluvia, Laura no pudo dormir. Se tumbó en el sofá, mirando el oscuro techo de la sala, con las palabras de Clara resonando en su mente. El azul es el color de la calma. Era curioso cómo una niña podía traducir lo que a los adultos les costaba años comprender. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no era insoportable. Había algo vivo en él, un recuerdo que ya no dolía, sino que la abrazaba. Impulsivamente, abrió su portátil y empezó a buscar fundaciones y asociaciones dedicadas a víctimas de accidentes. Cuanto más leía, más sentía la necesidad de hacer algo concreto, algo que diera sentido al dolor que aún latía, aunque fuera de otra forma. No bastaba con ayudar a Elena y Clara. Había otras madres, otras historias similares a la suya. Pasó horas anotando ideas, nombres, esquemas de proyectos. Cuando el reloj dio casi las 4 de la mañana, sonrió por primera vez en meses sin un atisbo de tristeza. El nombre le salió de forma natural: Fundación Azul del Cielo. Le pareció perfecto. El azul era suyo y el cielo era el lugar donde ahora vivía el recuerdo de su hijo. A la mañana siguiente, compartió su idea con Elena. La mujer la escuchó en silencio, removiendo su café con expresión concentrada. Cuando Laura terminó, Elena simplemente dijo: si es para ayudar a otras madres, quiero estar ahí. No hubo discursos emotivos ni abrazos teatrales, solo esa mirada firme entre dos mujeres que habían aprendido, cada una a su manera, lo que significaba perder y empezar de nuevo. En los días siguientes comenzaron a visitar hospitales, hablar con trabajadores sociales y escuchar historias de niños que también habían sobrevivido milagrosamente. Clara, emocionada, dibujó el logotipo de la fundación en cada papel que encontró. Un cielo azul lleno de flores y en el centro un niño sonriente. El proyecto creció rápidamente, como si hubiera sido escrito en algún lugar antes de que ella naciera. A Laura le sorprendió lo bien que fluyó la idea, y a veces sentía como si su hijo guiara cada paso, infundiendo calma y valor en los momentos de duda. Por primera vez desde el accidente, sintió que estaba donde debía estar.
Los meses siguientes fueron una maratón emocional. Laura se entregó en cuerpo y alma a la fundación, visitando familias, buscando padrinos y sumergiéndose en historias que le recordaban a diario el origen de todo. Cada niño que conocía parecía llevar consigo un trocito de su hijo, una sonrisa similar, una frase ingenua, un gesto espontáneo. Al principio, esto la desestabilizaba, pero luego se convirtió en combustible. Elena, con la calma de su enfermera, se encargaba de la atención comunitaria, recibiendo a las madres que llegaban devastadas. Y Clara, sin darse cuenta, era el alma de todo. Recorría los pasillos, llamando a los voluntarios por su nombre, repartiendo dibujos y dando abrazos como quien esparce luz. La fundación creció rápidamente y con ella el vínculo entre los tres. Ya no había distinción de clase, acento ni origen, solo la complicidad de quienes comprendían que el dolor, cuando se comparte, se transforma en esperanza. Pero incluso cuando la vida parecía haber encontrado por fin un nuevo ritmo, el destino encontró la manera de poner a prueba lo que habían construido. Un viernes por la tarde, Clara no se presentó en la escuela. Elena, que estaba de guardia, recibió la llamada de la maestra y salió corriendo, sin siquiera quitarse el uniforme. Laura, al oír esto, sintió el mismo escalofrío que había sentido el día del accidente de su hijo. Se subió al coche y condujo por Barcelona como si le faltara el aire. La lluvia comenzaba a caer débilmente, como hacía meses, y la ciudad parecía tragarse sonidos y rostros. Registraron parques, plazas y hospitales, interrogaron a desconocidos hasta que un jardinero del cementerio llamó diciendo que había visto a una niña sola entre las tumbas, sosteniendo un dibujo. El corazón de Laura se paró por un segundo. Sin pensarlo, aceleró el coche y subió las colinas hacia Montjuïc, rezando en silencio para que el destino, esta vez, tuviera piedad. Al llegar al cementerio, el viento soplaba con fuerza y las nubes oscuras parecían desgarrar el cielo. Laura y Elena corrían entre los pasillos de mármol llamando a Clara. Sus voces resonaban y se perdían en el vacío. La lluvia volvió a caer, espesa, mezclándose con el sonido de los truenos y la desesperación. Laura resbaló 2 veces, pero siguió adelante guiada por el instinto, hasta que, al doblar por un sendero estrecho, la vio sentada ante la tumba de Andrés, con el cabello mojado pegado a la cara y un papel de colores en las manos. El corazón de Laura se aceleró, se arrodilló junto a la niña, temblando de miedo y alivio. Elena llegó segundos después, llorando, abrazando a su hija con fuerza. Clara, tan tranquila como si estuviera en casa, las miró a ambas y dijo algo que hizo que el mundo se detuviera. No lloren más. Él. Ya lo dije a ellos, te perdono. Las palabras salieron con la serenidad de quien simplemente repite un mensaje, pero su impacto recorrió a Laura como una descarga eléctrica. Sintió que su cuerpo se desplomaba, sus manos caían al suelo, y lloró con todo lo que había contenido durante años. Fue como si, de repente, el dolor y el amor hubieran encontrado el mismo lugar dentro de ella. Elena también se arrodilló, abrazando a su hija y apoyando la cabeza en el hombro de Mientosientus. Laura, la lluvia lo empapaba todo, ropa, flores, el dibujo en las manos de Laura, pero a nadie le importaba. El papel empapado mostraba 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo azul intenso y sobre ellas un rostro sonriente dibujado con tiza amarilla. Clara levantó el dibujo y dijo en voz baja, «Está feliz, ahora podemos irnos». Las 2 mujeres se miraron, incapaces de decir nada. Sus lágrimas se mezclaron, no de tristeza, sino de liberación. En ese momento, bajo el cielo gris, y el sonido de la lluvia golpeando el mármol, su historia finalmente pareció encajar. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar el reencuentro perdido. Perdón, amor y paz, todo a la vez.
Cuando salieron del cementerio, ya no había prisa. La lluvia se había convertido en llovizna y el viento frío parecía más ligero, casi reconfortante. Clara caminaba entre ellas, apretándoles las manos como para asegurarse de que nunca más se separarían. Laura se sentía agotada en el cuerpo, pero su alma por primera vez en paz. Era extraño darse cuenta de que su llanto desesperado se había convertido en alivio. En el coche nadie habló durante el viaje. El sonido del motor y la lluvia era suficiente. Elena observaba a su hija por el retrovisor, todavía aturdida, y Laura mantenía la vista fija en la carretera, tratando de comprender qué acababa de suceder. Al llegar a casa, Clara se durmió casi al instante, abrazada al dibujo mojado. Laura observaba, inmóvil, como si temiera que el más mínimo movimiento rompiera un hechizo. Elena, sentada a su lado, susurró: «No sé cómo, pero siento que hoy él descansó de verdad». Laura asintió, incapaz de responder. Los dos permanecieron allí largos minutos, en silencio, oyendo solo el sonido de la respiración de la niña y el goteo del agua en el alféizar de la ventana. A la mañana siguiente, el sol apareció con una luz distinta, no tan fuerte, pero sí más cálida, como si la ciudad también necesitara un nuevo comienzo. Laura se despertó bien temprano y salió al balcón, con el pelo aún húmedo y los ojos hinchados. El cielo estaba despejado y una suave brisa traía aroma a flores frescas. Por un instante, cerró los ojos y sintió a Andrés allí, no como un recuerdo doloroso, sino como una presencia serena. Abajo, oyó a Elena preparando café y a Clara tararear. El sonido era simple, cotidiano, pero llenaba la habitación de una alegría silenciosa. Laura comprendió que este hogar, construido a base de luchas, lágrimas y encuentros improbables, era lo que siempre había buscado sin saberlo. Y en ese silencio lleno de vida, se prometió a sí misma que transformaría todo lo vivido en algo que pudiera ayudar a otros a superar su dolor. Porque al final, eso era todo lo que quedaba: volver a amar, no a pesar de la pérdida, sino gracias a ella. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si todo en la casa hubiera cambiado de ritmo. Clara parecía más ligera, hablaba menos de chico del cielo y más sobre cosas de la infancia, sus amigos, la escuela, los dibujos que quería hacer. Elena, aún procesando todo, regresó a su trabajo en el hospital, pero ahora con una perspectiva diferente. Empezó a hablar con las madres de los pacientes con otra delicadeza, como si supiera de primera mano lo que era perder el equilibrio y seguir adelante. Laura, por su parte, se dedicó a formalizar la fundación. Contrató abogados, organizó documentos y transformó su sala en una oficina improvisada. Ya no se trataba de llenar el vacío, se trataba de dar dirección al amor que quedaba. Por las noches, mientras revisaba informes, miraba el retrato de Andrés en el escritorio y sonreía agradecida. Tenía la sensación de que él la guiaba, de que todo lo que sucedía era una forma de continuidad, no del cuerpo, sino de la esencia. Y cada paso que daba junto a Elena y Clara reforzaba ese amor que, al compartirlo, lo cambiaba todo. Unos meses después, se inauguró oficialmente la Fundación Azul del Cielo. El evento fue sencillo pero lleno de emoción. El salón estaba decorado con flores azules y dibujos hechos por niños sobrevivientes de accidentes. Clara, con un vestidito blanco, corría entre los invitados, repartiendo sonrisas y abrazos. Elena, con su credencial de directora de beneficencia, intentaba contener las lágrimas de orgullo. Y Laura, al subir al escenario para hablar, sintió un nudo en la garganta. Respiró hondo y relató con franqueza los orígenes del proyecto. Habló de un hijo que amaba el color azul, de una madre que casi pierde la vida y de otra que le enseñó el verdadero significado de la gratitud.
El público escuchó en silencio y al terminar hubo un largo aplauso, de esos que no nacen de la formalidad, sino de la emoción genuina. Laura miró a Elena y Clara y en ese instante supo que el ciclo se había cerrado. El dolor que una vez la destruyó se estaba convirtiendo en un refugio para otros corazones rotos. Con el paso de las semanas, la fundación se convirtió en el centro de sus vidas. Cada día, madres e hijos llegaban con historias que parecían ecos de las suyas. Laura los recibía con calma, escuchándolos y ofreciéndoles abrazos. Elena se encargaba del departamento médico y Clara, con su espontaneidad, se convertía en la alegría del lugar. La niña dibujaba flores azules en las historias clínicas, pegaba pegatinas en las paredes y decía que era para acercarnos el cielo. El edificio, que antes parecía una fría oficina, empezó a adquirir color, olor a comida y risas. Laura le sorprendió la cantidad de gente que acudía a agradecerle. Algunas madres decían que solo podían continuar gracias a lo que habían aprendido allí, a aceptar que el amor no termina cuando alguien se va. Y cada vez que oía esto, Laura sentía que su hijo seguía vivo, irradiando en cada acto de generosidad, en cada nuevo comienzo silencioso. Por la noche, cuando el edificio cerraba, se sentaba sola unos minutos en la sala principal, contemplando las ventanas iluminadas por la luz azul. Fue como si, de alguna manera, el cielo hubiera bajado un poco más cerca de la tierra, pero incluso en medio de la alegría, había días en que la añoranza aún pesaba. Ciertas fechas, ciertos olores, aún evocaban recuerdos difíciles. Una de esas noches, Laura entró sola en la fundación después del trabajo. Caminó por los pasillos vacíos, escuchando el eco de sus propios pasos. Se detuvo ante un cuadro con el primer dibujo de Clara, el de las 3 figuras y el niño en el cielo. Y la emoción la embargó. Lo recordó todo. El día que se conocieron en el cementerio, la frase sobre las flores azules, la lluvia, el abrazo, todo parecía tan lejano y a la vez tan presente. Apoyó la mano en el cristal, cerró los ojos y murmuró un apenas audible «Gracias». En ese momento sintió una suave brisa soplar por el pasillo y la luz parpadear levemente. Sonrió, sin miedo, como si comprendiera una señal. La añoranza seguía presente, pero ya no era una herida, era compañía. Con el tiempo, la Fundación Azul del Cielo se convirtió en más que un proyecto. Se convirtió en un punto de encuentro para quienes necesitaban volver a creer. Personas de todas partes acudían a compartir historias, ofrecer ayuda o simplemente estar presentes. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y fotografías, y el patio, antes vacío, ahora tenía bancos pintados por voluntarios, y un gran árbol donde los niños colgaban cintas azules con los nombres de sus seres queridos. A Clara le encantaba subirse a las sillas para atar las cintas más arriba, diciendo que así estaban más cerca del cielo. Elena la observaba con orgullo, y Laura, cada vez que veía ese gesto, sentía que su hijo también estaba allí, soplando el viento que hacía ondear las cintas. La fundación creció rápidamente, y con ella llegaron invitaciones, entrevistas, premios, cosas que en el pasado habrían alimentado el ego de Laura, pero que ahora solo le recordaban la responsabilidad de mantener viva la esencia de lo que habían construido. El amor transformado en acción. Una tarde, mientras organizaba papeles en su oficina, Laura encontró una vieja carpeta con los documentos de su hijo, certificados, notas y una breve carta que había escrito poco antes del accidente. La escritura era apresurada, típica de una adolescente, pero el mensaje era claro. Mamá, cuando sea mayor, quiero hacer algo para ayudar a quienes han perdido a alguien. Nadie debería pasar por esto solo. Laura la leyó y se quedó inmóvil unos minutos, sintiendo que el mundo se detenía. Era más que una coincidencia, era como si le hubiera dejado un guión que seguir.
Se le saltaron las lágrimas, pero eran diferentes, tranquilas, limpias, casi dulces. Tomó la nota, la colocó en un marco sencillo y la colgó en el muro de los cimientos, justo al lado del logo azul. Luego salió al patio donde Clara corría entre las cintas que ondeaban al viento y Elena sonreía al sol. Por un instante, Laura cerró los ojos y sintió, no pensó, sintió, que todo estaba exactamente donde debía estar. Al acercarse el segundo aniversario de la fundación, Laura decidió organizar un evento especial. Quería algo simbólico, más orientado a las familias que a la prensa. Eligió el jardín principal de Montjuic, el mismo que veía desde arriba durante sus visitas al cementerio. Era primavera de nuevo y el aire de Barcelona olía a tierra mojada y flores recién florecidas. Los niños pintaron carteles, Elena coordinó a los voluntarios y Clara se encargó de elegir las canciones. Cuando llegó el día, el lugar se llenó de color y risas. Laura subió al pequeño escenario improvisado, miró a su alrededor y sintió una oleada de emoción. El viento soplaba suavemente, las flores azules se mecían y por un segundo imaginó a su hijo allí, entre la gente, sonriendo. Comenzó su discurso diciendo que este proyecto no nació del éxito, sino de la pérdida, no del poder, sino de la vulnerabilidad. Dijo con voz firme que el amor es el acto más valiente después de la pérdida, porque es elegir continuar. El público cayó en un silencio absoluto, e incluso Elena, acostumbrada a ver su fuerza cada día, lloró en silencio. Al final del evento, Clara pidió la palabra. Subió al escenario con un sobre en las manos y dijo que había escrito algo para chico del público. Sonrió y Laura contuvo las lágrimas. La niña abrió el periódico y comenzó a leer con voz dulce, tropezando con algunas palabras, pero sin perder la compostura. Gracias por devolvernos a una familia. No te vemos, pero te sentimos cada día en las flores azules. Al terminar, un silencio emotivo inundó el jardín. Laura se llevó las manos a la cara, incapaz de contener las lágrimas. Elena la abrazó y pronto Clara también, formando el mismo círculo que tantas veces habían formado. El público se puso de pie, aplaudiendo de pie. Y mientras resonaban los aplausos, una fuerte brisa recorrió el jardín, haciendo que las flores azules se mecieran como olas en un mar invisible. Laura miró al cielo y por primera vez en 3 años sintió que podía respirar. Después de ese suceso, algo dentro de Laura cambió para siempre. Atrás quedó el peso de los días y también el miedo a recordar. El dolor, que antes era una piedra fría en su pecho, se convirtió en un espacio lleno de gratitud. Empezó a ver la belleza en las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, la risa de Clara resonando por la casa, los sencillos mensajes que Elena dejaba en la nevera con imanes de colores, detalles que antes habrían pasado desapercibidos pero que ahora pesaban en oro. Laura descubrió que la felicidad no volvía igual, llegaba diferente, más tranquila, más silenciosa. A veces seguía llorando, sobre todo por las noches, al ver el reflejo de la foto de Andrés en la pared. Pero ya no era un llanto de dolor, era un llanto de buena añoranza, de esos que le recuerdan lo valioso que algo ha sido. Y en el fondo, comprendió que seguir adelante no se trataba de olvidar, sino de aprender a llevar el amor de otra manera. Una noche, mientras Elena y Clara dormían, Laura salió al patio trasero. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cerca que nunca. Se sentó en la mecedora con una manta sobre los hombros y observó el resplandor lejano, dejando vagar sus pensamientos. Sacó su celular y abrió las fotos antiguas. Andrés, pequeño, con su uniforme, cubierto de pintura azul, riéndose de su propio desastre. Sonrió. Pensó en cómo habría reaccionado a esta nueva vida, a esta casa llena de voces y olores,
comida. Quería creer que estaría orgulloso, que tal vez incluso jugaría con Clara, enseñándole a dibujar el cielo. El viento soplaba suavemente, y por un momento juró que podía oler las hortensias, aunque no había ninguna cerca. Era como si hubiera pasado solo para recordarle que todo estaba bien. Laura cerró los ojos, apoyó la cabeza en la silla y, sin darse cuenta, se quedó dormida con una sonrisa, la misma sonrisa serena que tenía su hijo cuando decía que el azul era el color de la calma. Los años transcurrieron con más calma. La fundación se consolidó y el nombre Azul del Cielo se hizo conocido en toda España. Muchas madres encontraron allí el mismo consuelo que Laura y Elena necesitaron en su día, y esto le dio a todo un significado que ninguna de las dos esperaba. Clara creció rodeada de cariño, curiosa y comunicativa, con la desenfado de quien aprendió desde pequeña que el amor puede nacer del dolor. Laura observaba cada nuevo logro de su hija con un orgullo solo comparable al suyo. A veces se sorprendía pensando que la vida le había dado una segunda oportunidad, no para reponer lo perdido, sino para expandir lo que era capaz de amar. Elena, por su parte, seguía siendo el cimiento silencioso de todo. Trabajó incansablemente, pero sin perder la sonrisa, y siempre le recordaba a Laura que descansara, que comiera, que se cuidara. Su relación floreció en una profunda amistad, cimentada sobre el respeto y los pequeños gestos que daban palabras. Una tarde, mientras revisaba informes en la oficina, Clara apareció con un cuaderno en la mano. Dijo que necesitaba ayuda con una tarea del colegio sobre ¿qué es la familia? Laura y Elena intercambiaron una sonrisa cómplice. La niña abrió el cuaderno y empezó a dibujar 3 corazones unidos por un lazo azul. Luego escribió con letras grandes: la familia es cuando las personas que estaban tristes aprenden a reír juntas. Laura sintió un nudo en la garganta y Elena se lo tapó secándose los ojos. Clara las miró a ambas y preguntó con su habitual pureza si podían usar ese dibujo para el nuevo logotipo de la fundación. Laura simplemente asintió, incapaz de responder, y en ese simple gesto comprendió que la definición de familia estaba ahí, dibujada con lápices de colores y puro amor. Lo que había nacido por casualidad ahora tenía un nombre, un propósito y lazos que nada más podría deshacer. En el 5º aniversario de la fundación, el evento fue aún más multitudinario que el primero. Cientos de personas asistieron, procedentes de diferentes ciudades. El patio se llenó de cintas azules, dibujos, flores y fotos de niños que habían recibido ayuda a lo largo de los años. Laura caminó entre los invitados con admirable serenidad. No hubo discursos ensayados, solo abrazos, recuerdos y agradecimiento. Elena se encargó de los detalles, asegurándose de que todas las familias estuvieran cómodas, y Clara, que ahora tiene 11 años, repartió pequeñas cintas con el símbolo de la fundación y una frase que había inventado: el amor no muere, cambia hogares. Todos rieron de su creatividad, sin darse cuenta de que esas palabras lo resumían todo. Durante la ceremonia, una de las madres subió al escenario y contó cómo la fundación la había ayudado a empezar de cero tras la muerte de su hijo. Dijo que allí encontró una nueva fe, hecha de personas, no de milagros. Laura escuchó conmovida, con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose conectada con cada historia. Era como si el amor de su hijo se hubiera multiplicado en cientos de vidas. Al terminar el evento, el cielo empezó a cambiar de color. El crepúsculo teñía el horizonte de tonos naranjas y azules, y el viento mecía las cintas atadas al gran árbol. Clara corrió hacia Laura y le entregó un sobre. Es para ti y es un secreto. Dentro había un dibujo del cielo, pero esta vez, además del niño alado, había 2 mujeres sonrientes y una frase escrita con letra infantil.
Gracias por cuidarme como me pidió. Laura no pudo contener las lágrimas. Abrazó a la niña con fuerza y Elena se unió a ellas poco después. Permanecieron así un largo rato, en silencio, sintiendo el viento y el sonido de los niños a su alrededor. Laura levantó la vista y por un instante juró haber visto una nube con forma de corazón azul. Sonrió. Ya no necesitaba pruebas, el amor estaba allí, entre el cielo y la tierra, uniendo todo lo que una vez se había roto. Esa noche, después del evento, Laura se quedó despierta hasta tarde revisando las fotos tomadas durante la ceremonia. Cada rostro, cada abrazo parecían tener una historia. Al llegar a la imagen de Clara leyendo la carta, la emoción la invadió de nuevo. Era impresionante cómo esa chica tenía el don de sanar heridas simplemente con existir. Entre las fotos, encontró una antigua que el fotógrafo de la fundación había tomado sin que ella se diera cuenta. Laura, Elena y Clara sentadas en el césped, contemplando el atardecer. La naturalidad de la escena lo decía todo, sin poses, sin esfuerzo. Solo 3 personas conectadas por algo invisible y verdadero. Imprimió la foto al día siguiente y la colocó en su mesita de noche junto al retrato de Andrés. Y allí, observando los 2 cuadros uno al lado del otro, se dio cuenta de que el ciclo de la vida es extraño, pero justo. El amor que la hizo perder fue también el mismo que le dio una razón para quedarse. Una mañana, Laura despertó con el viento golpeando la ventana. Se levantó para cerrarla, pero terminó saliendo al balcón. Cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y el mar a lo lejos reflejaba un azul que la hizo sonreír. Recordó las primeras veces que había llegado a ese mismo lugar solo para llorar, pidiendo respuestas que nunca llegaban. Ahora ya no las necesitaba. Apoyó las manos en el alféizar y casi sin darse cuenta, empezó a hablar consigo misma. Dio gracias por la vida, por Elena, por Clara y por el hijo que le enseñó, incluso sin estar allí, el significado de la compasión. El viento arreció un segundo, haciendo que las cortinas se mecieran y esparciera el aroma de las flores que guardaba en el balcón. Laura cerró los ojos y sintió ese aroma impregnar el aire. Era el mismo aroma de las hortensias azules que traía todos los viernes. Sonrió. Sabía que, de alguna manera, esa era la forma de Andrés de decir que él también estaba agradecido. En los meses siguientes, la rutina volvió a un ritmo tranquilo. Laura continuó su trabajo en la fundación, pero ahora con un enfoque más ligero. No se exigía tanto, dejando que los días fluyeran. Los sábados preparaba el desayuno para Elena y Clara, y las 3 pasaban horas hablando de cualquier cosa: recetas, viajes, películas antiguas. A veces reían hasta llorar, y fue en esos momentos que Laura se dio cuenta de cuánto había cambiado la casa. Antes fría y silenciosa, ahora olía a pan recién hecho y a pasos. Un día, mientras Clara hacía sus deberes en la mesa de la cocina, Laura la oyó preguntar: ¿crees que todavía me visita? Laura tardó unos segundos en responder. Levantó la vista, pensó en el cielo y dijo con voz tranquila: no creo que necesite venir más, porque ahora vive dentro de ti y dentro de nosotras también. Clara sonrió, satisfecha con la respuesta, y volvió a dibujar. Elena, que había estado escuchando desde la estufa, la miró agradecida. No necesitó decir nada. En ese momento, los 3 comprendieron que el amor no se medía por la presencia, sino por la continuidad. Una tarde, la escuela de Clara organizó una exposición de arte. Se pidió a cada estudiante que presentara algo que representara un momento importante de su vida. Laura y Elena fueron a verlas juntas, sin saber lo que la niña había preparado. Cuando llegó su turno, Clara subió al pequeño escenario y exhibió un gran cuadro, pintado en tonos azules y blancos. En el centro, 3 figuras se tomaban de la mano, y sobre ellas,
un niño con las alas extendidas. «Este es mi paraíso», explicó, mirando al público. «Aquí están mi madre, mi amiga Laura y el niño que me salvó». El auditorio quedó en silencio. Laura sintió una opresión en el pecho y al mismo tiempo un orgullo inmenso. Era simple y real, un retrato de todo lo que habían vivido. Elena lloró en voz baja y Laura simplemente le tomó la mano. La niña, en el escenario, sonrió sin darse cuenta de que acababa de transformar su propia historia en arte y redención. El cuadro de Clara acabó cobrando protagonismo en la escuela y más tarde en la propia fundación. Laura decidió colgarlo justo en la entrada, donde todos pudieran verlo al llegar. Los colores brillantes y las líneas infantiles le daban al espacio una energía distintiva, como si cada persona que pasaba fuera recibida con un abrazo invisible. Los visitantes se conmovían, los voluntarios se detenían a contemplarlo en silencio, y las madres recién llegadas lloraban sin saber muy bien por qué. Era como si el cuadro dijera, sin palabras, que el amor puede nacer incluso en lugares donde la vida parece haber terminado. Laura observaba todo esto desde lejos, y a veces todavía le sorprendía cómo aquella historia, que comenzó en el silencio de un cementerio, había florecido en algo tan luminoso. Por la noche, cuando la fundación estaba vacía, encendía las luces del recibidor y se sentaba frente al cuadro. Le gustaba imaginar que Andrés también veía ese mismo cuadro desde algún lugar del cielo y que se sentía como en casa cada vez que alguien se detenía ante él. Una de esas noches, mientras contemplaba el cuadro, Elena apareció con 2 tazas de té. Se sentó junto a Laura en silencio hasta que dijo, «Sabes, a veces pienso que necesitábamos vernos, aunque fuera así». Laura asintió. Durante unos minutos, ninguna de las dos dijo nada más. Simplemente se quedaron allí mirando el cuadro. El silencio entre ellas no era de incomodidad, sino de comprensión. Sabían que el amor del hijo de Laura se había cruzado en el camino de Elena y Clara, devolviendo el sentido a sus vidas. Antes de levantarse, Elena miró el cuadro y murmuró, «Está en paz». Laura respondió en voz baja, casi en un susurro, «Y nosotras también». Se marcharon juntas apagando las luces, dejando solo el tenue resplandor del cuadro iluminando la pared. Afuera, el cielo estaba salpicado de estrellas y por un instante ambas tuvieron la misma sensación, que alguien allá arriba seguía velando por todo. El verano siguiente, la fundación recibió una invitación para participar en un congreso internacional sobre rehabilitación infantil. Era la primera vez que Laura y Elena presentaban el proyecto fuera de España y estaban tan nerviosas como al principio. Prepararon la charla juntas, revisando cada diapositiva, cada historia, con la delicadeza de quien conocía el peso de lo que llevaban encima. El día de la presentación, la sala estaba abarrotada, médicos, trabajadores sociales y voluntarios de varios países. Cuando Laura empezó a hablar, le tembló un poco la voz, pero pronto se tranquilizó. Habló de su pérdida, del improbable reencuentro en el cementerio y de la fundación nacida del dolor. Habló de cómo el amor puede traspasar fronteras y transformar el sufrimiento en propósito. Elena añadió perspectivas médicas y emocionales, y juntas conquistaron al público. Al final recibieron una ovación de pie. Algunos se acercaron con lágrimas en los ojos, diciendo que querían crear proyectos similares en sus propios países. Laura se quedó sin palabras. Era como si el amor de Andrés realmente hubiera crecido y se hubiera elevado mucho más allá de lo que ella pudiera haber imaginado. En el avión de regreso a casa, Clara durmió recostada en el regazo de Elena, y Laura miró por la ventana. El cielo era de un azul intenso, casi idéntico a las hortensias que traía cada viernes. Pensó en lo impredecible y, sin embargo, tan coherente que era la vida.
El chico que se había ido intentando salvar una vida, ahora salvaba cientos, quizás miles, a través de ellas. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero su corazón estaba en paz. Mientras el avión pasaba a través de una franja de nubes blancas, cerró los ojos y susurró: «Gracias, mi amor, por enseñarme a seguir adelante». Por un segundo, el sol brilló a través de la ventana, iluminando su rostro. Laura sonrió, segura de que era él, chico del cielo, respondiendo de la manera más bella que podía, con luz. Las semanas siguientes fueron tranquilas, casi como si el universo se hubiera tomado un respiro. Laura reanudó su trabajo administrativo en la fundación, pero esta vez sin la urgencia. Dedicaba las mañanas a revisar proyectos y las tardes a visitar familias. Elena seguía cuidando a las madres y a los niños con una ternura natural que encantaba a todos. Y Clara, cada vez más curiosa, ya hablaba de ser doctora como mamá y empresaria como la tía Laura. Su hogar era un reflejo de esta armonía. Cuadros coloridos, aroma a lavanda, juguetes esparcidos por todas partes y un agradable desorden que Laura jamás habría tolerado años atrás. Por las noches, cenaban juntas, riendo de tonterías, viendo películas antiguas, experimentando la normalidad que antes le había parecido imposible. A veces, Laura las miraba a las dos y pensaba que, de alguna manera, ese era el final feliz que su hijo habría deseado para ella. No el de la riqueza ni el del éxito, sino el de la paz. Un sábado de otoño, mientras paseaban por el parque, Clara se detuvo de repente frente a un macizo de hortensias azules. Se quedó en silencio, observando cómo las flores se mecían con el viento, y luego miró a Laura. «A él todavía le gustan, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Laura sonrió y respondió: «Creo que sí, y creo que a nosotras también». Clara se agachó, recogió un pétalo caído y se lo guardó en el bolsillo. «Para recordarlo cuando el cielo se vuelva gris», explicó. Elena las observaba desde lejos, con la mirada llena de cariño. La escena era sencilla, pero contenía una belleza que solo quienes han amado y perdido comprenden. Laura respiró hondo, sintiendo el aire frío que le recorría los pulmones, y pensó que si la vida tenía un sentido, quizás era precisamente este: transformar el dolor en ternura. Caminó de la mano con Clara y Elena hasta el final del sendero, bajo un cielo dorado que parecía bendecir cada paso. Pasó el tiempo y la Fundación Azul del Cielo cumplió 10 años. La celebración fue discreta pero significativa. El edificio, antes pequeño, ahora ocupaba un vasto espacio con jardines, salas de terapia, ludotecas y murales pintados por niños. En cada pared había una historia, un agradecimiento, la huella de alguien que encontró allí un nuevo comienzo. Laura recorría los pasillos con el mismo cuidado de siempre, tocando fotos, arreglando flores, sonriendo al personal. Ya no era la distante empresaria de antaño. Era una mujer amable, firme y generosa. Elena permaneció a su lado, ahora no solo como compañera de trabajo, sino como parte de la familia. Ambas aprendieron a entenderse con la mirada, compartiendo decisiones y silencios. Y Clara, a sus 16 años, era casi una jovencita. Estudió arte y pasaba horas en la fundación ayudando a los niños a dibujar. «Pintar es sanar lo que duele sin usar palabras», decía, repitiendo una frase que Laura había dicho una vez, sin darse cuenta de cuánta atención prestaba. Ese mismo día, después de la fiesta, Laura regresó sola al cementerio de Montjuic. Hacía mucho que no estaba allí sola. Llevaba un pequeño ramo de hortensias azules y un sobre blanco. El sol ya se ponía y el viento soplaba frío, trayendo el sonido lejano de la ciudad. Se arrodilló ante la lápida de Andrés y depositó las flores sobre la piedra limpia. Durante unos minutos permaneció en silencio, dejando que su corazón hablara en lugar de palabras. Entonces abrió el sobre. Era una carta que había escrito días atrás, pero que solo ahora podía entregar.
Decía simplemente: te he amado desde el primer día y te amaré hasta el último. Gracias por enseñarme a vivir. Dobló el papel, lo apretó contra su pecho y sonrió. En ese momento, una hoja cayó sobre la tumba y cuando miró al cielo, vio el mismo tono de azul que a él siempre le había gustado. Laura permaneció allí un tiempo inconmensurable. Sintió el viento rozar su rostro como una caricia familiar y por un instante creyó oír la risa de Andrés a lo lejos. No era un recuerdo triste, era como una suave melodía que el corazón reconoce antes que la mente. Se levantó lentamente, arregló las flores y antes de irse, rozó con los dedos su nombre, grabado en la piedra. «Hasta pronto, mi cielo», murmuró, y se giró para caminar por el sendero de piedra. Al llegar a la salida del cementerio, su teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Clara quiere enseñarte un nuevo dibujo». Laura sonrió y el tiempo pareció cerrarse. Sabía que ya no necesitaba visitar ese lugar para sentir a su hijo cerca. Él estaba presente en cada gesto, en cada niño ayudado, en cada flor azul que florecía en primavera. El dolor finalmente se había convertido en amor, en movimiento. Y fue con este pensamiento que caminó hacia su coche, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Al llegar a casa, Clara la esperaba en el porche con un rollo de papel en las manos. «Es demasiado grande para doblarlo», dijo emocionada. Extendieron el dibujo sobre la mesa y Laura se quedó sin aliento al ver lo que había hecho. Era un mural entero, pintado en tonos suaves, que mostraba a decenas de personas tomadas de la mano bajo un cielo azul inmenso. En el centro, un niño, con alas, sostenía una cinta que conectaba a todos los personajes. «Este es el vínculo que nunca se rompe», explicó Clara. Laura la abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. Elena la observaba atentamente, sonriendo con esa mirada serena de quien entiende que el amor verdadero es lo que perdura. En ese abrazo, Laura sintió algo que no había sentido desde que nació Andrés. La certeza de que la vida, a pesar de todo, seguía siendo buena. Con el tiempo, ese mural pintado por Clara se convirtió en un símbolo. Se reprodujo en la fachada principal de la fundación y los transeúntes se detenían a mirarlo. Los colores parecían cambiar con la luz del día, y muchos decían que, al anochecer, el azul adquiría un brillo diferente, casi espiritual. A Laura le gustaba pensar que era la forma de Andrés de expresarse, iluminando el trabajo de todos los que pasaban. De vez en cuando, grupos escolares visitaban el lugar y Clara, ahora voluntaria, contaba la historia de la fundación con un orgullo que llenaba los corazones de Laura y Elena. No se guardaba nada, hablaba de pérdidas, de milagros, de amistad y de perdón. Y cada vez que la niña decía la frase «el amor no muere, solo cambia de lugar», Laura sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Era como escuchar el eco del destino mismo, repetido por la voz de quien trajo luz tras la oscuridad. La vida continuaba, e incluso los viejos dolores ya no dolían. Ahora florecían. Una tarde de primavera, tras otro intenso día de trabajo, Laura, Elena y Clara decidieron caminar hasta el parque de Montjuic. El cielo estaba despejado y el aire olía a flores y viento. Se sentaron en el césped a contemplar la puesta de sol, y el silencio que se instaló entre ellas estaba cargado de significado. Clara apoyó la cabeza en el regazo de Laura y preguntó: «¿Crees que lo ve ahora?». Laura respiró hondo antes de responder: «Creo que sí, y creo que está feliz porque aprendimos lo que él quería que entendiéramos». Elena les tomó la mano y permanecieron así, unidas, viendo cómo el cielo se volvía azul y dorado. Ninguna de las dos necesitó decir nada más. El momento lo decía todo. Era la clase de paz que solo llega cuando el amor finalmente encuentra un lugar donde descansar. En los días siguientes, la vida retomó su ritmo sereno.
La fundación siguió creciendo y Laura se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres que habían perdido a sus hijos. Pero a pesar del reconocimiento y los premios, sabía que el verdadero éxito no estaba en los titulares, sino en la serena transformación que la vida le había brindado. A veces, al caminar por los pasillos de la institución, veía niños jugando, madres sonriendo, y recordaba a la mujer que llegó a Barcelona 3 años después de la muerte de Andrés, con frío, cansada y desconsolada. Ahora, viéndose reflejada en los cristales de las ventanas, percibía una versión diferente de sí misma, más humana, más ligera y, por fin, completa. La ausencia de su hijo había dejado de ser un vacío para convertirse en un espacio lleno de propósito. Y cada vez que alguien le agradecía haber creado Azul del Cielo, simplemente respondía: no fui yo, fue él, porque en el fondo lo creía. El amor de Andrés nunca se había ido, solo había cambiado de forma y de lugar. Un domingo por la mañana, Laura fue temprano al jardín de la fundación antes de que llegaran todos. El sol salía lentamente y el cielo tenía ese intenso tono azul que siempre le recordaba a él. Caminó hasta el parterre principal, cogió una flor y la colocó en la fuente del centro. Se quedó allí unos minutos, observando el agua fluir y el cielo reflejarse en ella. Al girarse, vio llegar a Elena y Clara, riéndose de algo trivial, con una cesta de pan. Laura sonrió, les abrió los brazos y las recibió con un fuerte abrazo. Permanecieron así, juntas, sin prisa, sintiendo el calor de la mañana y el aroma de las flores por todas partes. El tiempo parecía suspendido, un instante perfecto entre el pasado y el en presente, y mientras las tres entraban en el edificio, el viento soplaba suavemente, meciendo las cintas azules que decoraban el jardín. Laura miró al cielo y dio gracias en silencio una vez más. Ya no había dolor, solo amor, y la certeza de que el niño del cielo seguía allí, transformando en luz todo lo que tocaba. Al final, Laura descubrió que el amor de un hijo nunca desaparece, simplemente se muda. De ese encuentro inesperado con una niña y su madre, nació un legado que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Y quizás la lección más hermosa sea esta: a veces, quienes perdemos son quienes más nos siguen guiando. Dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite volver a creer en el poder del amor. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las historias que el tiempo casi olvidó, pero el corazón nunca.